están? Muy bien. Bien, gracias. Sí, aquí están, pues Catalina Pérez, además de presidenta de Revolución Democrática, expresidenta, Sí. ve que me faltó Nosotros creemos la actualización. en la alternancia, y así que ahora viene otra elección de nuevo, de hecho, en unos par Me de meses parece más. muy bien. Y diputada también, por cierto, de Revolución Democrática, y Andrés Longton, diputado de Renovación Nacional. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están, a ustedes. diputada? Ambos reelectos. Ambos. Hablando de ese tema. Oiga, pregunta, para no meter las salvamos. patas, seguir metiendo las patas. ¿Quién está de presidenta o presidente ahora? Hoy día Margarita Portugués, y Perfecto. el próximo mes vamos a tener nuevamente elecciones dentro de Revolución Democrática, así que si firmaron por RD también van a poder participar. Estupendo. Aprovecho para pasar el dato. Me parece. Bien, diputados, queremos conversar con ustedes una noticia que obviamente se ha tomado todas las portadas de nuestros medios nacionales y tiene que ver con el asalto. Uno dice, un asalto más, un asalto menos, no, pues tiene una relevancia en particular, es afuera de un colegio y es a 2 alumnos. Esa es la imagen que usted está viendo en su pantalla. No solo los asaltaron, claro, se opone esta resistencia propia de la juventud, ¿no? De querer defender un poco tus cosas. ¿Y qué tanto más va a hacer que eventualmente un celular, ¿no? Bueno, opone algo de resistencia este joven, el segundo logra arrancar, pero estos delincuentes no contentos con eso, igual le disparan a este adolescente antes de ingresar al colegio. Entonces uno dice, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Dónde está el respeto por el otro? Aquí aparentemente conciencia cero. Pero vuelve a sumarse otro antecedente, el uso de armas en asaltos que antes era el lanzazo, bueno, hoy día con armas. ¿Qué opinión le merece a ustedes a propósito de toda la discusión que se está dando con respecto al uso de las armas o no? Partimos con usted, diputada. Yo creo que esto es brutal y lo comparo. De hecho, hace un par de semanas atrás tuvimos una balacera fuera de un colegio en Antofagasta. Sí. Donde los niños tuvieron que esconderse debajo Debajo de las mesas, de las sillas, con los profesores y profesoras sumamente asustados. O sea, este nivel de violencia al que nos estamos enfrentando es intolerable. Y yo creo que ahí vamos a coincidir con Andrés. Y justamente a propósito de las políticas de Estado. Esto es más allá de un gobierno de turno. O sea, este gobierno lleva 3 meses. Uno puede decir es culpa del gobierno anterior. No, esto es parte de una... yo diría que mucho tiene que ver con las consecuencias post pandemia, pero también con una lógica de convivencia violenta a la que nos estamos enfrentando, que requiere de oficialismo, que requiere de oposición, ponernos de acuerdo para poder brindar seguridad a los vecinos y vecinos. O sea, a mí me cuesta mucho hablar de este tema a veces porque siento que la violencia se concentra, por ejemplo, cuando hablamos en el Congreso en la macrozona sur, o se concentra en determinados fenómenos, cuando a nivel nacional, de norte a sur, en las Todos grandes los ciudades, días. en las pequeñas Todos ciudades, todos los los días los vecinos son víctimas de violencia, y eso requiere política pública, una política pública fuerte, Claro. que los vecinos no sientan que tienen que rascarse con sus propias uñas, valerse o entrar en la lógica de la autodefensa, que es sumamente peligrosa también. Ya, pero aquí entramos en otro punto, diputado, que ahora nos entrampamos en, ¿es correcto sacar la circulación de las armas, esta tolerancia cero de las armas de los civiles, o apuntamos hacia el otro lado, que son los delincuentes finalmente que tienen hasta misiles? Entonces, la pregunta es, ¿nos vamos a quedar solos entrampados en eso o cómo avanzamos a su juicio? A ver, primero lamentar el hecho, obviamente esto está ocurriendo en todas las partes de nuestro país, coincido con la Cata que esto tiene que ser más allá de las izquierdas a las derechas, tenemos que tener un foco y un diagnóstico en común. Y hoy día la delincuencia está desatada, las cifras son escandalosas, no vamos a hablar de porcentajes, pero han subido mucho los robos violentos, más de un 60%, algunos delitos, y se han reflejado en tipos de delitos que habitualmente no estábamos acostumbrados y que estamos viendo con mucha cotidianidad y mucha normalidad. El tema de las armas, efectivamente, por el discurso, el anuncio que hizo el presidente hace algunos días, se ha tomado la agenda. Yo me pregunto qué pasa con las armas ilegales, con las armas que ingresan por las fronteras, con las armas de guerra, con las armas que están en manos de los narcotraficantes, del crimen organizado. Ellos no las compran en las armerías en las esquinas de sus casas, las armas hechizas o las de fogueo adaptadas. Entonces, yo eché de menos, y entrando un poquito a lo del discurso del presidente, a la cuenta pública, precisamente el foco en el narcotráfico y el crimen organizado. Yo me leí el discurso del presidente y en seguridad la verdad es que habla una sola vez de crimen organizado. No le pone urgencia a los proyectos que él como diputado votó en contra o se abstuvo, pero que hoy día estamos en una realidad muy distinta y necesitamos avanzar en conjunto. Ya no es diputado, ya no es oposición, es gobierno y necesita preocuparse de la seguridad de todos los chilenos y chilenas. Que los chilenos estén preocupados. Los chilenos hoy día salen de sus casas y tienen temor de ser víctimas de un delito. Esa es la realidad. Entonces, lo que yo hubiera esperado, y quizás muchos chilenos también, es que el presidente hablara de narcotráfico, de crimen organizado, de terrorismo. La palabra terrorismo no salió ninguna vez de su boca, pero en vez de aquello, Pero habla no de crimen reformar. organizado. Dice, presentar política nacional contra el crimen Yo lo organizado. sé, pero hay un proyecto hoy día en segundo trámite constitucional. Ya. El presidente Piñera le puso más de 70 urgencias.
y 20 urgencias al otro proyecto que tenía narcotráfico crimen organizado. Pero ese proyecto no tiene ninguna urgencia hoy día, Pregunté que con la establece diputada- nuevas técnicas especiales de investigación. Bueno, Diputada Pérez, ¿usted qué responde frente a lo que señala el diputado Longton? Estaba revisando porque justo en WhatsApp hace unos días atrás estaba conversando con el ministro Giorgio Jackson y me contaba él, que siempre muy Mateo, siempre con la cifra, el ministro Jackson me decía, 4 veces el presidente nombró la palabra delincuencia, 12 veces la palabra seguridad. Yo creo que hay cuando el presidente dice voy a elaborar mi discurso con 5 ejes que para mí son prioritarios, donde está derechos sociales, donde está acceso a la justicia, donde está democracia, y dice donde está seguridad como parte, e incluso reconociendo, yo muy desde la humildad y de la autocrítica también, reconociendo que tiene que ser un eje fundamental de nuestro gobierno, e invitando no solamente a quienes somos oficialismo, sino que también a quienes son oposición hoy día, a generar una política pública donde la ministra Isquia Siches unas semanas antes de la cuenta pública presentó además un plan integral, que no solamente tiene que ver con la conformación de nuevas instituciones, creemos que es necesario, por ejemplo, crear un ministerio de la seguridad, sino que también justamente con la atención de víctimas, con el control de Pero armas, debería con la haber dicho persecución del crimen la organizado. palabra terrorismo, ¿sí o no? Yo o sea, no sé qué palabras tienen que salir de la boca del presidente. Yo creo que además medirlo así es un poco mañoso, porque Si uno usted tiene que fuera ir la al fondo. presidenta, ¿hubiese dicho esa palabra? Yo creo que también hubiese optado por no decirla, como, ¿Por qué? como actual ¿Por qué? presidente. Porque yo no sé si tengamos que caer en la caricatura o en el atrincheramiento respecto de si estamos o no estamos frente al terrorismo, quién es o quién no es terrorismo, si al final a los vecinos y vecinas lo que les preocupa, más allá de la categorización que uno haga, es que uno se haga cargo del fenómeno, independientemente de cómo uno lo nombre. Entonces, cuando el presidente nombra estas 12 veces violencia, me parece que es lo necesario para efectos de entender de que más allá de las trincheras o más allá de las diferencias que hayamos tenido en el pasado y que probablemente sigamos teniendo en el futuro porque somos proyectos políticos distintos, tengamos una propuesta, una mirada común respecto a las urgencias que nos proponen los Catalina, y vecinos. estos grupos armados en el sur del país, en la Araucanía, con un armamento, ¿eso cómo clasifican? ¿Crimen organizado? ¿Roban Yo creo que madera? es ¿Cómo brutal. clasifica eso? Lo que ocurre en el sur de nuestro país, yo creo que es tiene muchos fenómenos, digamos, multifactorial, tiene muchos fenómenos involucrados. Yo creo que efectivamente hay grupos que hoy día vinculados al narcotráfico, incluso algunos hablan de grupos paramilitares también, instalados, que se cruzan Pero además en usted dice términos que de no son intereses. grupos terroristas. Yo creo que quizás algunos de ellos podrían llegar a ser grupos terroristas, pero no quiero llegar a eso porque la siguiente pregunta es quién sí, quién no, con quién diálogo, con quién no. Yo creo que no calificar contribuye. terrorista en este caso puntual, porque uno puede discutir si son terroristas o no ciertos atentados, ¿no? ¿Usted diría que no lo hizo el presidente exprofeso para no obstaculizar algo que se está haciendo en paralelo, que es tratar de avanzar hacia el diálogo, no con estos grupos violentos que no quieren dialogar sin duda, pero sí con aquellos que, lo ha dicho el propio Alfredo Moreno, dicho sea de paso, quien fue encargado, ¿no es cierto?, del plan Araucanía, y que dijo, aquí el diálogo es o sea, lo dijo acá en Mesa Central, no hay otro camino que no sea el diálogo, más allá de que en paralelo tú tienes que darle seguridad a la zona. O sea, está bien el estado de excepción y por lo mismo, usted diría que no quiso usar la palabra terrorismo, ¿para qué? Para no generar un ruido. Le pregunto así abiertamente. Es que es difícil porque me están pidiendo aventurar la voluntad o lo que estaba en la cabeza del presidente, que es complejo. Pero yo diría que efectivamente cuando el presidente reafirma el eje de violencia y reafirma también, y yo sí creo que es muy importante lo que señalas, que la seguridad, yo creo que es algo que a nuestra coalición, por ejemplo, que a nuestro mundo le ha costado entender. La seguridad es un piso base sobre el cual tú trabajas otras medidas que son soluciones de Si no está largo- la seguridad... Sin seguridad no se puede hacer nada. Sin seguridad yo no puedo hacer inversión pública en la zona. Si hoy día nadie quiere ir a construir hospitales, escuelas. Exactamente. ¿Cómo puedo yo invertir más si no hay seguridad como base? Entonces, la seguridad es un piso que requiere ser entendida como un derecho de todas las personas y sobre la cual, bueno, construimos soluciones de largo y mediano plazo. Oye, hay A ver, el gente, discurso- perdón, solo diputado, muy cortito, que quería hacer mención a propósito de lo que dice la diputada. Conversando el otro día con un grupo de mujeres, claro, uno les pregunta, bueno, ¿cómo se está reactivando la economía? ¿Cómo sienten ustedes los empleos y todo? Entonces me dijeron, y aquí el impacto, ¿no? En una conversación muy coloquial. Entonces me dice, es que no podemos salir porque los horarios para entrar a trabajar son 8:30. Eso implica que tengo que salir de mi casa a las 6 de la mañana para llegar al buenísimo lugar punto. a trabajar. Pero resulta que nos asaltan. Entonces prefieren no tener ese ingreso Sí, eso es. porque Hay mucha son gente que no está, asaltados. le ofrecen pega y dice que no. Porque No, entonces, claro, la uno dice, seguridad. ¿cómo reactivamos la economía? ¿Cómo impulsamos el crecimiento? De todas ¿Cómo- maneras. Si no puedes salir a trabajar por De la todas inseguridad. maneras, de todas Yo, maneras. a ver. Oye, diputado, espéreme un Sí. segundo, porque yo sé que tiene harto que decir, sobre todo a partir, Pero tenemos a partir de lo que dijo la tiempo, diputada, Está bien. pero tenemos tiempo. Y los queremos invitar a una dinámica. A ver. Porque partimos hablando, bueno, todo el tema de la seguridad, pero partimos hablando del tema de las armas y hay muchos que se preguntan, ¿saben qué se preguntan? Miren lo siguiente, vamos a tener en nuestra pantalla gigante para ustedes también en la casa, ¿cuál es la pregunta que les queremos hacer? Pero el desafío es que tienen 30 segundos para responderla, tenemos una cuenta regresiva. Así que prepárense. Ya, señor director, la pregunta, ¿dónde está? Tiene que ver con las armas. Y es la siguiente.
¿Tienen los civiles el derecho de tener un arma, de poseer un arma de fuego? Deben tener ese derecho, el derecho. 30 segundos atrás de ustedes, comenzamos con Andrés Lonton, que había pedido la palabra. Don Andrés, 30 segundos desde ahora, ya. Deben tener el derecho para, bajo ciertos requisitos y condiciones, como está establecido hoy día la ley de control de armas. Es decir, la Constitución te habilita a que los ciudadanos puedan tener armas, pero bajo ciertas condiciones, fiscalizaciones y controles que además, por lo demás, fueron aprobados hace muy poco. Se rigidizó la ley de control de armas, ley que por lo demás el presidente Boric no apoyó cuando era parlamentario. Mire, ni siquiera ¿Y le necesitó sobró los 30 tiempo? segundos. Oh. Tremendo. Eso sí que no nos había pasado. Cuenta de Ya. ahorro, 8 segundos para la próxima. Oiga. No es malo, se quedó con Bien, bueno, pero queremos la réplica. A ver. Catalina Pérez, 30 segundos desde ahora, ya. Yo establecerlo en términos de derechos es complejo, porque yo no lo negaría para todas las personas. Efectivamente, creo que en algunas circunstancias puede ser pertinente bajo un control muy, muy estricto. Sin embargo, me preocupa el debate, porque yo creo que en ningún caso es la solución. Hemos visto lo que pasa en otros países cuando la solución se traslada a las personas, y las personas sienten que deben enfrentarse, y comienza a crecer la capacidad armamentística, y entre un vecino y otro vecino, en vez de agarrarse a combo, se terminan agarrando a balas, y yo no quiero eso para mi país. No quiero eso en las poblaciones. Yo he visto lo que pasa cuando las armas se toman en las poblaciones, y creo que no es la solución. Tiempo, diputada. A ver, bien. estuvo bastante bien también. ¿Eh? Bastante bien. No, El parece presidente que anunció en la alguien le cuenta. sopló. Claro, Alguien le el sopló. presidente anunció en la cuenta un proyecto de ley para sacar las armas de circulación. Te pregunto directamente, ¿eso significa que si se aprobara ese proyecto de ley, va a salir el Estado de Chile a ir a las poblaciones a quitarle el arma a los narcotraficantes? ¿Eso significa que va a ir el Estado de Chile a quitarle el arma a los grupos organizados armados en el sur del país? Eso significa, porque el presidente utilizó la palabra de quitarle las armas a los delincuentes. Sí. Como tú marcas eso, entonces yo te pregunto, ¿eso significa eso el proyecto de ley? Yo creo que eso tiene que significar. Es una de las aristas que tiene que tener el proyecto. O sea, hoy día tenemos que reducir la capacidad armamentística que tienen grupos organizados, que tienen narcotráfico, que tienen... O sea, lo que veíamos con el barrio Meix, por ejemplo, a propósito del 1 de mayo. O sea, esas situaciones no se pueden repetir en nuestro país, y a esas personas, esos delincuentes, hay que quitarles las armas, derechamente. Y además hay que establecer mayor control respecto del comercio de armas legal e ilegal, que hoy día se establece, que permite que, claro, justamente el arma no se adquiera en el negocio de la esquina, pero ¿desde dónde salen las armas en nuestro país? No, estamos de acuerdo. Entonces, ahí Ahora, hay que entrar a picar. Pero es distinto, como decía usted, esta discusión es sensible, si tenemos derecho o no. Claro. ¿No? Porque una cuestión es qué es lo más inteligente, estratégico, cómo solucionamos el problema del arma en Chile. Perfecto. Pero ¿tengo o no tengo derecho a tener un arma? A ver, aportar armas en la calle nadie tiene derecho. Solamente tener un arma asociada a un domicilio para la defensa personal, en caso de ser obviamente víctima de algún delito o algún grado de violencia en su domicilio, o bien para fines deportivos. Eso está establecido más o menos a grandes rasgos, pero prohibirla totalmente las armas en nuestro país es seguir primero el ejemplo de un grupo de países que es un puñado muy pequeño, entre ellos Corea del Norte. No sé si el presidente admirará a Corea del Norte, pero finalmente el problema que tenemos en nuestro país tiene que ver con las armas ilegales. No estamos de acuerdo, pero... Que no se pero compran. pero que, ¿sabes Entonces, qué pregunto desarmar por el derecho? a la Andrés, población. es que yo... tenemos Vamos, sí, mensaje. tenemos Sí. que irnos, diputados. Aguántense un cachito porque tenemos que irnos a un último minuto. Está hablando la ministra del Interior, Isca Siches, en Rancagua. A profundidad y definir quiénes son los responsables y obviamente las sanciones correspondientes para que exista una señal clara en que no se volverán a repetir hechos como estos en nuestro país. Muchas gracias. Bueno. Espera, está respondiendo preguntas de la prensa. Te escuchamos. Le están preguntando por la situación ocurrida en Puente Alto con Estamos este al estudiante. tanto y ustedes lo han visto. Nuestro presidente además ha marcado que en la hoja de ruta tenemos dos prioridades: costo de la vida y seguridad. Esas son las urgencias inmediatas que la ciudadanía espera que nos hagamos cargo. Y en torno a materias de seguridad y sobre todo al poder de fuego que está en nuestros barrios, nuestro presidente nos ha mandatado a fortalecer las fiscalizaciones, a sacar las armas de nuestros barrios y dar un paso más allá. Tal como hoy día avanzan los países desarrollados, disminuir el poder de fuego de nuestros territorios. Ese es nuestro compromiso y esperamos que en esto haya un consenso nacional, tomando la evidencia de los países más desarrollados. No queremos balacera, no queremos que nuestros niños y niñas fallezcan por balas locas.
Eso requiere decisión y convicción del poder político y establecido de nuestro país, y para eso estamos trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar a las salas de Ya, trabajo. punto de prensa entonces, ahí parte también de lo que ha sido lo que tú decías, Ángeles, ¿no es cierto? La terrible noticia de un joven que afortunadamente está fuera de riesgo vital, pero que fue asaltado ni más ni menos que llegando a su colegio en Puente Alto, Libardo. Mirna, Ángeles, diputados, Francesco, la ministra del Interior en terreno. Ayer, hoy, y ofrece la respuesta que le está preguntando. Entonces ella ubica dos grandes problemas. El problema es que la ministra del Interior dice, mire, aquí estamos viviendo dos temas centrales: seguridad y costo de la vida. Pero hay una estrategia comunicacional bastante fuerte que el gobierno ha puesto en escena, un copamiento comunicacional se llama, en donde aparece el presidente después de dar la cuenta presidencial, a dar un resumen en la noche de lo que sustantivo para él, de lo que significó la cuenta presidencial. Ayer en temprano hace una comparecencia ante las radios regionales para responder preguntas e ir bajando el discurso, y la ministra ayer sale y el ministro. Entonces, en esa línea uno dice, si es la seguridad y es el costo de la vida, la política, ¿qué respuesta le ofrece al ciudadano? Al ciudadano que está esperando, oye, me siento inseguro, la inflación me está comiendo el salario. ¿Desde dónde se para el gobierno para de responder a esos dos temas centrales, Catalina? Primero yo creo que son dos grandes temas. A mí, primero destacar lo que yo creo es la base, que es que el gobierno reconoce esta urgencia y dice, tengo que hacerme cargo no solamente de las grandes transformaciones, que yo creo que para eso también eligieron al presidente Gabriel Boric, sino que también tengo que hacerme cargo de volver a normalizar incluso la situación en la que hoy día vive el país, donde fenómenos como el narcotráfico, como el enfrentamiento de bandas organizadas, no lo habíamos visto tan recurrentemente en otros periodos. Entonces dice, seguridad, agenda económica van a ser mis grandes urgencias, mis grandes prioridades para poder avanzar a su vez en la agenda de reformas estructurales. Y yo reconozco eso como un gran valor de este gobierno. Y en segundo lugar establece pilares. ¿Pero es un valor o es una obligación? Porque, o sea, nadie podría decir que esos no son los grandes problemas que tenemos hoy día. Sin duda, es cierto. Yo creo que es una obligación de los gobiernos, pero no siempre hemos tenido, yo por eso creo que es importante recalcarlo, gobiernos que salen de su propia, de lo que ellos piensan es importante, para escuchar lo que la gente cree que es importante, lo que la gente cree ¿Y eso que fue es lo que urgente. ustedes hicieron como Y yo creo que coalición? eso es lo que hace el presidente. No, Yo pero creo que como eso es lo que hace el coalición, ¿usted cree presidente. que eso fue lo que pasó? Ustedes tenían más puesta la atención, sobre todo en campaña, en los temas que ustedes En quieren derechos transformar, sociales, los derechos por ejemplo. sociales, pero el peso de la realidad los obligó a tomar estos temas que son sustanciales para la ciudadanía. Exactamente. Entonces, yo creo que nosotros teníamos muy en la cabeza, muy presente la necesidad de avanzar en pensiones, la necesidad de avanzar en vivienda, en educación, en salud, que siguen siendo urgencias Sí, también, claramente. pero yo creo que el peso de la realidad, del post-pandemia, de post-estallido incluso, de una crisis económica, de una crisis política también, te obliga a abordar con aún más énfasis urgencias que quizás no habías sopesado tanto a la hora de entrar al gobierno. Yo creo que eso hay que reconocerlo así. Y lo Bueno, le pasa a todos los gobiernos, ¿no? Le pasa a los gobiernos, es Sí, cierto. le pasa a ¿Y todos. usted, Gustavo Blanton, reconoce que efectivamente el gobierno se ha puesto las pilas en ese sentido? A ver, yo reconozco que la contingencia te va modificando la agenda día a día y constantemente los programas de gobierno en relación a las prioridades. Eso le pasó... Eso siempre. Eso siempre. O sea, eso no debería haber sido sorpresa para el presidente Boric. Lo que no reconozco es que el presidente hace muchas declaraciones y muchas manifestaciones de buenas intenciones, pero eso no se condicen con la realidad. O bien hace otras declaraciones que son confusas para el fin que busca lograr, en este ¿Cómo caso así? fortalecer la seguridad. Por ejemplo, en la cuenta pública, como decía la Cata, repitió 12 veces la palabra seguridad, pero son declaraciones de buenas intenciones que no se condicen con lo que está haciendo la realidad. Es decir, cuando tiene que condenar, tiene que querellarse contra quien llama a la resistencia armada, en este caso Héctor Yaitul, de la CAM, no lo hace. Dice que son meras declaraciones y a buenas propósito, o ideas. la CAM se atribuyó el Claro, último atentado atentado de- de se sigue- dos vehículos. Son muchos atentados lo que se ha atribuido. Es una organización terrorista. Entonces, cuando uno le pide acciones concretas, el presidente no las realiza. Por ejemplo, hoy día está buscando modificar el proyecto de ley de indulto o amnistía. Es decir, todos aquellos que saquean en las calles y que hasta el día de hoy vimos saqueos graves al comercio en el centro de Santiago y en otros lugares, resulta que la señal es que para aquellos que en el estallido social hicieron lo mismo, van a salir en libertad. Entonces, chip libre, es decir, banda ancha para aquellos que delinquen y cometen ese tipo de delitos. Retiro de querellas.
Es decir, me querello contra camioneros que detienen la vía, pero resulta que no ejerzo esas querellas o no las implemento o presento en la macrozona sur. Entonces, son señales confusas. Tengo 2 proyectos de narcotráfico y de crimen organizado en el Senado. Los habré votado en contra en su momento, pero fortalecen un fenómeno que hoy día se está tomando en las calles de nuestro país. Entonces, ¿por qué no le pone urgencia a esos proyectos? Que presente indicaciones. Las víctimas, ¿qué pasa con las víctimas? ¿Por qué no presenta un proyecto de ley o le pone urgencia al proyecto de ley de la Defensoría de las Víctimas, que tanta necesidad tiene nuestro país, donde tiene una Defensoría Penal Pública que defiende a los pero lo acusados o propuso imputados? en la cuenta, propuso No es lo mismo. servicio integral que de apoyo a víctimas de delito. No es lo está mismo. hablando del No, pero por proyecto eso que le- está en el Sí, Congreso. Claro, no, proyecto- pero pregunto si esto conversa con lo que usted está diciendo. Conversa claramente. Hoy día hay servicios asociados de apoyo integral a víctimas, pero esto tiene que ver con asesoría jurídica integral, es decir, que las personas tengan abogados. Entonces tiene que dar señales a las víctimas y no seguir dando señales a los victimarios. Entonces el presidente podrá tener muy buenas intenciones, algunas declaraciones afortunadas, otras no, pero eso tiene que acompañarla de hechos concretos, de proyectos de ley, de declaraciones que condenen ciertas situaciones que son de sentido común. ¿Cómo Andrés, va a pero- decir que son ideas o declaraciones que una persona llame a la resistencia armada? Andrés, se pedía que en la cuenta del presidente tomara la carta de navegación de lo que iba a hacer su gobierno para un poco saber hacia dónde apuntar. ¿No será que ese es el punto central? En la carta, sí, es una carta de navegación, pero como te digo... Confusa, dice usted. Confusa, porque mira, la primera media hora del discurso, muy buen orador, el presidente Boric trata de dar una señal de unidad, me parece positivo, me parece bien, dice que muchas de las críticas al presidente Piñera fueron de buena fe, bueno, hubo 14 acusaciones constitucionales, el proceso de vacunación, un subsecretario en su momento dijo que era criminal el pase de movilidad, bueno, yo no sé si eso será buena fe, no me quiero imaginar la mala fe, pero después de eso, las señales concretas no son no Ya, pero no fue todo apuntan al malo meollo. entonces. ¿Ah? No fue todo malo. De hecho, todos están No. de acuerdo en la retórica, que tiene buena retórica. Tiene buena Todos, retórica, nadie sí, dijo- eso nadie lo desconoce. Pero también, tenemos le hace bien al país escuchar algo así como más conciliador, ¿o no? Pero lógico, a ver, pero si yo lo reconozco eso, está bien, si el tono es adecuado, pero yo quiero que ese tono A lo vaya que le falta a usted acompañado es la consistencia, de hechos concretos. Mira, la médula. hizo mucho compromiso en su programa de gobierno, el tema del CAE, el tema de las deudas de los profesores, o sea, genera Ya, mucha oiga, vamos a hablar de expectación, eso mucha en un esperanza, ratito. pero eso tiene que tener una bajada concreta y real. ¿Dónde lo va a financiar? ¿Cómo se va a financiar? Pero, a ver, yo creo A ver, que diputada, si es que cortito. hay algo que ha tenido este gobierno, y me van a perdonar, son cosas concretas, porque llevan 3 meses, primero, llevan apenas 3 meses, se han presentado más proyectos que el anterior del presidente Sebastián Piñera. En el primer mes ya estamos hablando de estado de excepción en el norte, de estado de excepción en el sur, cosa que a nuestro sector no le gusta, pero respecto al cual creemos había una posición en la que ceder, porque efectivamente desde el otro lado tenían razón en eso. La ministra Isquia Siche ya presentó una agenda integral en materia de seguridad. El proyecto de protección de víctimas lo fue a presentar la Comisión de Constitución, donde nosotros mismos formamos parte junto con Andrés. O sea, nadie me puede decir que no ha habido dentro de estos ni siquiera 3 primeros meses una agenda de acciones concretas donde el presidente no solamente ha escuchado a su sector político, que es lo que a mí me gustaría, sino que también ha escuchado hacia el frente. Entonces, yo creo que este gobierno no solamente es un gobierno de palabras, sino que también de acciones. Y yo creo que eso tiene que seguir siendo una lógica de este gobierno. Y ahí, evidentemente, vamos a tener diferencias con Andrés, Ya, y si pero no estaríamos coincide- parte de la misma coalición. Ya, Pero no lo tenemos- importante es que debatamos políticamente Diputada. en función de ejes de Estado. Sí, no tenemos que ir a la calle, pero antes de eso, no puedo dejar pasar. ¿Será entonces que todas esas políticas que usted menciona, que usted destaca de este gobierno, han quedado o han pasado por alto por los errores que sí se han cometido y que han sido mucho más evidentes, por ejemplo, de algunos ministerios? Yo creo que, por cierto, que se han cometido errores. Y por cierto que también frente a esos errores el gobierno ha sido muy claro en buscar rectificar. A veces con más o con menos éxito, pero ha buscado rectificar. Pero yo creo que la agenda en general, yo creo que la gente conoce lo que el gobierno está haciendo. Y a mí me gustaría que la oposición también reconociera. Por ejemplo, cuando a mí me sorprendió mucho, previo a la cuenta pública se hablaba de la sequía legislativa. Oye, pero ¿de qué sequía legislativa me están hablando? Si incluso si lo comparamos con el gobierno anterior, este gobierno ha presentado más proyectos. Entonces, me parece que se busca como instalar como highlight, como frases hechas que no son conducentes, que no están relacionadas a la realidad. ¿Le parece que le preguntemos a la ciudadanía? Porque hay un hecho que es concreto y real, y que las encuestas, efectivamente, vamos a ver qué pasa con la próxima encuesta que mide semanalmente después del discurso del presidente. Pero las encuestas lo que hacen es castigar al presidente. O sea, baja su aprobación, sube su desaprobación y bajan los atributos que eran muy altos cuando fue electo, como la confianza y la credibilidad. Entonces vamos a ver cómo las personas están recibiendo precisamente estas medidas que anunció el gobierno. Vamos al contacto con Ana María Silva, que está ahí con una vecina.
Sí, en la comuna de Puente Alto. Quiero que conozcan a Verónica porque llevamos ya rato hablando del tema del día, que fue lo que ocurrió justamente en el Colegio Alicante del Sol, porque antes de conversar sobre la contingencia, Verónica también tenía una experiencia personal. Vero es abuela, lo que pasa es que es súper joven, fuiste abuela súper joven. Y tuviste también un episodio justamente en el mismo colegio. Sí, con mi nieta más chica. La asaltaron con cuchillo, le robaron, y ella andaba haciendo deporte porque en ese costado del Colegio Alicante mucha gente hace deporte y bueno, la asaltaron a ella y a la persona con la que andaba, con su compañero, y con cuchillo, y fue bien violento, o sea, no fue violento, ella entregó todo, pero luego después queda asustada, no quería hacer vida normal casi porque tenía un poco de miedo. Ya gracias a Dios lo ha ido superando. De hecho, ellas la sacaron del colegio, las cambiaron del colegio justamente por la inseguridad. Mis nietas iban en ese colegio y las cambiaron hace, no sé, 4 o 5 años atrás. O tal vez un poquito más, porque por lo mismo, porque ya se veía que venía mucho movimiento en ese colegio, en las mañanas, ya después de una hora determinada ya no anda nadie, entonces igual es peligroso. Pero aprovechemos también que tenemos a parlamentarios allá en el estudio, y tú me decías antes de salir al aire básicamente lo que similar a lo que decía Mirna recién. Me decías, no creo mucho en las promesas, en las propuestas, y además me dijiste una frase que me quedó guardada, que es como que estamos viviendo en el mundo al revés. ¿Por qué? Porque todos tienen armas y ahora es como el ejemplo en Estados Unidos, que un niño de 18 años porte arma y mate a todo un montón de juventud, lo encuentro ilógico. Y ahora si acá lo van a hacer, no es solo autorizar ni controlar, es enseñar, tener cultura. Yo creo que no. Yo personalmente no me atrevería jamás a dispararle a nadie. ¿Por qué? Porque no tengo la preparación ni la educación. Yo creo que no solo es autorizar y controlar, es educar también a la gente que va a portar armas. Es peligroso, o sea, es delicado. Dicho, yo te comentaba que por un lado hay iniciativas del gobierno para desarmar justamente a las personas, o controlar, mejor dicho, el uso de armas de fuego. Por otro lado también hay partidos de oposición que más bien están fomentando el uso de armas entre civiles. ¿Cómo ves tú estos dos escenarios? Es delicado, entre civiles, por lo mismo que le decía, no es solo controlar nada, yo creo que tienen que educar a la población o al que va a andar portando armas, porque no es llegar y portar un arma, es delicado. Sí, tal vez, claro, va a ser necesario, pero imagínense ahora que todos se matan, imagínense con armas, todos van a tener el poder y la autoridad de dispararse. No, es muy delicado. Encuentro que es muy delicado. Yo creo que igual es como complicado para los dos lados, porque no andar con armas igual es peligroso, pero andar con un arma es más peligroso porque te da derecho a hacer cualquier cosa. Y la gente no controla. Menos la que no está educada para portar un arma. Eso. Vamos a ver cómo reciben tu opinión también allá en el estudio, Vera. Ya, pues, diputados. A ver, diputada Pérez, ¿usted qué opina? Es que yo le encuentro toda la razón. Yo jamás tendría un arma en mi casa, por ejemplo. Yo creo que es de un nivel de riesgo, de peligro, y creo que no puede ser la solución. O sea, yo he visto lo que pasa en mis barrios cuando el enfrentamiento es armado, y yo entiendo que los vecinos y vecinas necesitan seguridad, necesitan sentirse protegidos, pero no puede ser que la solución sea el enfrentamiento entre vecinos y no el accionar del Estado. O sea, y yo estoy completamente consciente, el Estado no llega a determinados lugares. Hay lugares donde la gobernanza está controlada por el narcotráfico y no por el gobierno de turno, no por el Estado. Y eso no puede ser. Tenemos que vivir en una sociedad donde el Estado te cuide, donde tú te sientas protegido y no sientas que tú mismo tienes que comprar un arma para defender a tu familia, porque eso es de un nivel de riesgo. Yo no quiero vivir en una sociedad así. Sabemos lo que pasa en Estados Unidos. O sea, es parte, hemos aprendido de eso. Entonces, por favor, yo siento que es como retroceder el pensar que la solución al conflicto de la violencia es entregarle a los propios vecinos y vecinas la potestad o la capacidad o asumir el riesgo de enfrentarse entre Diputado, ellos. ¿no será una falsa sensación de seguridad esto de que nos armemos los civiles, o no sé qué opina usted respecto de eso? Sí, no, yo primero quería preguntarle al periodista, porque ella plantea la pregunta de manera errada. Ella dice que la oposición está fomentando
el enfrentamiento entre civiles con armamento. Yo creo que no he escuchado por lo menos un parlamentario que haya dicho eso, así que yo creo que Yo no dije eso. Tuvo mal planteada Yo no dije eso, tuvo en mal ningún planteada la momento dije pregunta. eso. No, Ana María, Disculpe, diputado, dijo- yo no dije eso. Bueno, vamos a repetirlo, Sí, pero yo entendí exactamente eso. No, pero espere, para sí, que la Anita María pueda también plantear Lo el punto. dijo Vero. el enfrentamiento entre civiles, bueno. No, pero- lo dijo la entrevistada. Ah, ya, bueno, pero... No lo dije yo, diputado, ponga más atención, pero no diga eso porque también me mete en un problema a mí. Lo dijo Vero, esa es la sensación. Bueno, está bien, si lo dijo y es- el temor sí. que ella tiene. Está bien, pero la oposición no está en la parada del enfrentamiento entre civiles. Lo que nosotros queremos es que las armas ilegales salgan del mercado, es decir, que los terroristas, narcotraficantes no tengan armamentos delincuentes. Ya, Y pero para ¿usted eso, está de claramente acuerdo? que tenemos una ley de control de armas muy estricta que aprobamos hace Sí, muy, pues, sí, poco, muy poco. que fortalece la fiscalización, el control, la educación, Pero- como decía Pero- la señora respecto al control de armas. Pero finalmente, si tú a las familias no les permites tener un grado de seguridad y tranquilidad con una delincuencia que está desatada, finalmente vamos a decir, mira, a los delincuentes no les vamos a quitar las armas porque ellos las van a adquirir en el mercado negro, la internación en las fronteras, pero los civiles no van a tener ninguna posibilidad, las familias pacíficas, honestas, de defenderse sus casas, y finalmente vamos a generar un mercado negro, armas Ya, pero hechizas de fogueo usted- que están fuera del mercado legal. Si nosotros tenemos que atacar el mercado ilegal, y la comparación con Estados Unidos es un poquito extrema, porque él es el país más descontrolado respecto al absoluto. control de armamento. Tú compras armamento en la esquina de tu casa sin ningún control de Hay identidad. ferias de Hay armamento. ferias, Sí, armamento de sí, guerra. El armamento de guerra tú no lo compras en la esquina de la casa. No, pues. El armamento Pero, de diputado, guerra que tengo tienen una pregunta. narcotraficantes y terroristas claramente lo compran de manera ilegal, con internación en las fronteras, y ese es el armamento que tenemos que atacar para desbaratar a las bandas Ya, criminales. pero tengo una pregunta para usted. Usted, ya, entendemos que está en desacuerdo que se retiren las armas de las personas civiles, ¿verdad? Con el proyecto civiles que están debidamente hoy día autorizados. debidamente autorizados. Claro. ¿Usted no está de acuerdo con que se saquen? O sea, la prohibición Que se total prohíban. Claro. para los civiles, eso. no, estoy de acuerdo. Ya, pero tengo Porque- otra pregunta. ¿Y está de acuerdo con que la gente siga comprando armas? Porque a lo mejor podría ser quienes ya tienen autorizado, regulado y bajo todas las normas, no se les quite, pero tampoco sigamos vendiendo. ¿Estaría de acuerdo con eso? A ver, perdona de nuevo. La última parte, ¿cómo me dijiste? Perdona, que me fue muy rápido. ¿Cómo dijo que- Porque uno tiene que ser ¿Cómo muy dice que preciso en la dijo? pregunta, en la No, respuesta. No, por pero- eso, no. Por ejemplo, si dijéramos, de ahora en adelante no se van a vender más armas a civiles. Ya. Indistintamente el por qué Sí. no se va a vender, sino que quienes ya las tienen reguladas, actualizadas, con todo el chequeo correspondiente, esos no se las vamos a quitar. Pero desde ahora en adelante no vamos a venderles a civiles. ¿Usted estaría de No, acuerdo no estoy de con eso? acuerdo. No estoy de acuerdo, porque creo que el problema no está en la compra de armamentos por parte de familias honestas y pacíficas que quieren resguardarse ante una delincuencia que está desatada. Estoy de acuerdo en el control, muy exigente, y la fiscalización, como la ley que aprobamos ahora, que exige exámenes, que exige exámenes psicológicos, físicos, pruebas, etcétera, resguardo respecto a la fiscalización, el control, entre otras cosas, una ley muy exigente respecto al control, pero nosotros tenemos que ir a atacar a los delincuentes, al crimen organizado, a los terroristas, a los narcotraficantes que no compran las armas en una armería de manera legal. Entonces, si hacemos eso nosotros, lo que va a ocurrir es que va a haber un mercado negro y los delincuentes van a seguir comprando de manera ilegal, adaptando armas hechizas, armas de fogueo, internación de la frontera, y el problema, en vez de atacar la solución, obviamente va a profundizar el problema, porque mucha gente hoy día se siente absolutamente insegura en sus casas, sectores Andrés. alejados, Diputado, rurales. esperas un ratito que la señora Verónica quiere decir algo. A ver, señora Verónica. Con respecto a legalizar, es mi apreciación de que es inseguro porque no están los estudios, no tenemos la preparación, no está la educación de portar armas en la familia y todo. Y lo que decía Mirna, ¿por qué nosotros nos tenemos que armar? ¿Por qué no el Estado nos cuida? La diputada Pérez ¿Por lo qué decía. el Estado no nos cuida a nosotros? Sí. La diputada Pérez O la decía diputada eso. Pérez. Sí, la ¿Por qué diputada el Pérez. Estado no nos cuida? Eso es lo que le corresponde al Estado, no nosotros armarnos. Sí. Esto va a ser un desorden, si ya, por mucho que lo fiscalicen, hay muchas leyes y que por muy fiscalizadas que estén, tampoco van correctas. Imagínense con el uso de armas, va a costar mucho. Además, tampoco, ¿quién lo va a hacer? ¿Carabineros? Cuando Carabineros no tiene ni tiempo para nada. Uno tiene un suceso, algo, un evento y cuesta que llegue Carabineros. ¿Por qué en Puente Alto
somos muchos habitantes y poco carabinero, poca dotación. Entonces, ¿quién va a fiscalizar eso? Señora Verónica, le voy a dar un dato Fuerte, que es interesante fuerte como para que 3 conteste la años. diputada. En Chile, según una organización, ¿no es cierto?, que tiene su sede en Suiza, Small Arms Survey, señala que en Chile hay 2.200.000 armas en manos de civiles, de las cuales más de 1.456.000 no están inscritas. Esa es la realidad concreta y real, ¿ah? Hay 12,12 armas por 100 habitantes. ¿Saben cuánto hay en Estados Unidos? Para que se hagan una idea A ver, nomás. comparativo. 120,5. Es decir, en Estados Unidos hay 393 millones Claro. de armas en los civiles. No, sí, es tremendo. Este tema es súper debatible, pero a ver, diputada... Yo creo que son dos Es cosas terrible, distintas que... pero- ojo, perdón. Perdón, Verónica. señora Verónica, cuente y ahí le damos la palabra a la diputada. Sí, no, es que imagínense, ya en este tiempo, ¿cómo van a recuperar todas esas armas que están ilegales? ¿Quién las va a encontrar? Si están ilegales, van a seguir, esto va a seguir y después van a estar los ilegales y los legales con armas. Entonces, es como delicadísimo. Ya, a ver, diputada Catalina Pérez. Yo me cambio por la señora Verónica, que le encuentro toda la razón en todo lo que dice. Primero porque yo creo que hay dos problemas distintos. ¿Ah? Una cosa, yo creo que el mayor problema no está, y en eso puedo quizás coincidir con Andrés, el problema no está en las armas legales hoy día. Yo creo que la mayor preocupación de la ministra del Interior cuando dice tenemos que bajar la capacidad de fuego de las bandas organizadas es justamente armas que no están inscritas, que no son legales, que forman parte de un comercio ilegal de armas que hay que desbaratar de raíz. Y otra discusión es si es que dentro de los marcos de nuestra convivencia democrática como país es deseable o no es deseable que civiles tengan armas para defenderse. Yo creo que son dos posiciones distintas. Yo creo que podemos estar de acuerdo con el diputado Longton en la persecución del desbaratamiento de las armas que son adquiridas de manera ilegal, y en lo que parece que no estamos tan de acuerdo es en la incorporación de las armas como un instrumento de defensa. Y ahí yo estoy con la señora Verónica. Yo creo que esa es labor del Estado y no podemos traspasarla a los civiles porque genera un riesgo demasiado alto en la convivencia democrática societaria. Yo no ¿Pero qué quiero, le dice yo sé usted, que la diputada? comparación con Estados Unidos es un poco lejana, pero Sí, es que mi temor es es bien lejana, diría que yo. avancemos hacia allá. Pero, en el diputada, ¿qué fondo. le dice usted a las personas? Porque hay personas, y uno lo escucha también acá en el programa o en redes sociales, que ni siquiera tienen armas, nunca han pensado tener una, pero sí sienten esta cuestión de que, chuta, me están quitando la posibilidad a mí de tener una, y veo que los delincuentes tienen Están llenos. no un revólver, sino No, estas super pistolas, metralletas, lo que sea. Entonces, esa sensación, ¿no? Ni siquiera, insisto, no son personas ni que tengan ni que quieran, pero escuchan a la autoridad, ya no voy a poder tener más, pero ¿qué pasa con estos tipos que tienen lo que quieren? Pero, O sea, hay una sensación allí, no es la de Verónica probablemente, pero sí, la de muchos otros. Pero la señora Verónica da una respuesta que me parece muy, muy cierta a eso. Es como, la solución entonces es que los ilegales y los ilegales tengan armas. No, po. La solución es que más bien nos enfoquemos en justamente que los delincuentes que tienen armas y que las tienen, no son inscritas, no son legales, avanzar en el desarme. Pero eso no puede Pero- ser a costa de luego, por otro lado, entregar Claro, a los civiles. O sea, yo pero creo que tenemos que reducir la capacidad armamentística legal e ilegal. Pero la ecuación debería ser al revés. Desarmemos primero las bandas criminales antes de desarmar a la familia. O sea, ¿cómo vamos a sacarle la posibilidad a personas honestas, pacíficas, pero mientras tanto vamos a dejar desatada el comercio ilegal de armamento y la integración por parte de la frontera? Es decir, bueno, las familias que están en sectores alejados, rurales, por ejemplo, y que viven la inseguridad diario, por ejemplo, en la macrozona sur, la solución va a ser, mira, usted su arma que tiene debidamente inscrita en su domicilio se la vamos a quitar, pero mientras tanto... por ejemplo, la CAM, que llamó a la resistencia armada, que para el presidente fue meras ideas o declaraciones, va a seguir ejerciendo Ya, el terror y esto sembrando entonces- el terror en la macrozona sur. Esto es como entonces el huevo o la gallina. ¿Qué es primero? Para uno de ustedes dos es la gallina y para el otro es el huevo, pero coinciden entonces en que el tema hay que solucionarlo de alguna manera, sino que es por dónde partimos, Hay que ¿no? hacer algo. Más o menos. A ver, yo Queremos- quiero, sí, perdón, unas señales. ¿Cuántos países en el mundo han optado por la prohibición legal? Yo no sé si han tenido la oportunidad de ver ese listado. Es un puñado muy menor, la mayoría islas muy pequeñas, donde obviamente el control puede ser mayor, y Corea del Norte. O sea, Oye, no pero- te da una señal respecto de que efectivamente en Europa, en América, en el mundo en general, la solución no ha ido por la prohibición total a los civiles, sino que la solución ha ido primero por quitar y desbaratar Pero, las ojo, bandas de yo no- narcotraficantes. Yo no he escuchado nunca decir a la ministra del Interior que es una prohibición total a todos los civiles bajo cualquier punto de Lo vista. dijo Y ahí el yo creo que presidente. hay que Lo dijo esperar. el presidente. No, pero el presidente lo que dijo es avanzar en que, de hecho nombró, que los delincuentes, que los narcotraficantes, No, dijo. que etcétera, y reducir el poder de fuego en la comunidad. Pero porque yo podría llegar a estar de acuerdo en que bajo ciertas circunstancias, con elementos muy definidos, muy delimitados,
podamos abrir, pero por eso yo no plantearía el debate en términos de blancos y negros. No, Yo creo pero que el presidente lo dijo, Cata, que la presidenta lo dijo en el discurso. Espéreme, solo para especificar, nosotros estábamos en vivo, al aire, Sí, lo cuando dijo. la ministra Isquia Siches lo mencionó en una pauta de prensa y Claro. después... No, es que el programa de gobierno, o sea, lo que propuso el presidente en su cuenta pública dice implementar un programa, menos armas, más seguridad, presentar un proyecto de ley de control de armas que nos permita, dice él, avanzar a la prohibición total de la Sí, tenencia de armas y que fortalezca la institucionalidad a cargo de la fiscalización y registro, que es Y lo que una- dice la señora Verónica, Claro. que cómo se va a fiscalizar, pues si el problema es que ella tiene mucha razón. Oiga, la ciudadanía de repente es tan sabia porque, señora Verónica, usted tiene toda la razón, si lo que pasa es que faltan carabineros, entonces ¿cómo se va a fiscalizar esa tenencia de armas? Si el tema es súper complejo, uno diría... ¿Quién lo va a fiscalizar? Exacto, uno diría, tiene fácil resolución, pero no es fácil, ¿ah? Y por cierto que no es solo el tema de las armas, el tema de la Pero no lo seguridad. pongamos tanto en futuro, si es lo que está pasando Es ahora. lo que está pasando ahora. Señora Verónica, sabemos que usted se tiene que ir, le agradecemos tanto sus palabras, Gracias. que esté muy bien, ¿ah? Chao. Chao, Muchas Verónica. gracias. Gracias, Anita María. Cuando uno va al fondo, Hasta luego, gracias. cuando la Mirna esta mañana leyó las cifras de Chile, de estas instituciones claro, suizas, y uno claro. dice, hay 1.400.000 armas. Imagínate. 1.400.000 armas. Es que significa casi que el 10%, un poquito menos, de la población, casi si uno lo quisiera. Entonces, ¿cómo logramos desarmar? ¿Cómo recogemos eso? ¿Cómo recogemos el 1.400.000 armas? ¿Cómo lo hacemos? Ahí tiene capacidad el Estado. Tenemos el músculo suficiente para ir, oiga, señor, pase para acá la escopeta que usted tiene. ¿Cómo hacemos? Claro, pero ¿y cómo Es sabemos complejo. también? ¿Cómo se identifica? Si es muy difícil, ¿o no? Es muy complejo. Por eso el presidente establece, creo yo, en términos de una agenda concreta, como un proyecto de ley que tenemos que presentar en términos del control y también un horizonte, que es como avanzar hacia la prohibición total de armas, porque evidentemente es un camino que es un camino muy complejo de recorrer, que requiere de metas de corto, mediano y largo plazo, pero donde el horizonte tiene que ser, creo yo, donde el horizonte tiene que ser que la seguridad no recaiga sobre los vecinos y vecinas, sino que recaiga sobre el Estado. Perfecto. Hacia ahí tenemos que avanzar. Queremos sumar a esta conversación también a Enio Magniola, él es presidente de la Asociación de Armerías de Chile, una vez más con nosotros. ¿Cómo está, Enio? Gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Buen día. ¿Qué le parece finalmente, Enio? El mensaje del presidente fue claro, ¿no? Y enfático. Ya lo habíamos hablado y discutido nosotros cuando lo mencionó la ministra del Interior, pero ahora lo dice el presidente y está esta intención real. ¿Qué tan efectiva entonces es la ley de control de armas para obtener un arma, un civil hablo, obtener un arma en una armería, por ejemplo? Mira, yo te contestaría esa pregunta en que usted haga la prueba hoy día de tratar de inscribir un arma. Lo que han dicho algunos diputados de que se venden debajo de la cuerda en la armería aquí en el Paseo Bulnes, que cualquiera es muy fácil adquirir. Yo los reto a que ustedes hagan la prueba y vean cuánto tardan ustedes en poder inscribir un arma. Les puedo asegurar que ese proceso no va a demorar menos de 3 meses. Primero, partiendo por el tiempo y por lo congestionado y la falta de servicio que dan las autoridades fiscalizadoras para regularizar, inscribir, qué sé yo, las armas, ¿ya? El tema de las armas inscritas no es el problema. Mire, si el presidente está proponiendo una prohibición total de armas, yo le digo, ¿en qué pie van a quedar las familias que en los últimos 2 o 3 años ha aumentado en un 20-25% la compra de armas? ¿Por qué? Porque no tienen seguridad, se sienten indefendidas por parte del Estado. El Estado, el gobierno, las policías, el Poder Judicial fracasó en su tarea de darle seguridad a la población. Si la población se está armando es porque se siente insegura, tiene miedo y quiere proteger a su familia y sus seres queridos. Oiga, pero eso Yo creo es súper que grave, no podemos ¿no? negarle a la gente. Enio, pero es súper grave, ¿Sí? grave que nosotros digamos esto es lo que pasó, no hay nada que hacer y esta es la realidad. Cerremos por fuera. O sea, cerremos por fuera el país, Enio, ¿no? Pero es grave que el Estado no se haga cargo y no quiera poner medidas concretas para terminar con este problema. Pero espérese, Yo ¿cuáles le digo, serían esas medidas según en usted? Chile- Porque hay varias medidas que ya se han anunciado, independiente que sean fructíferas o no, porque tenemos una delincuencia muy desatada, que es un fenómeno que se viene acumulando ya hace varios años, ¿no? Y particularmente los últimos 3. Pero yo le pregunto, si vamos a pensar que la forma de defendernos de la delincuencia, el único camino que nos queda, empezar a armarnos,
de verdad que entramos en el peor de los mundos, se lo digo derechamente. Entonces, por eso le pregunto, porque una cosa es que los civiles tengan derecho a armarse, pero otra es que ese sea el camino para enfrentar la delincuencia, ¿o no? Es que hoy en día es la única opción que tienen los civiles, porque el Estado ha fracasado en dar seguridad. Primero que nada, a ver, el tipo de armas que estamos viendo hoy día en manos de los delincuentes son armas automáticas, son fusiles de guerra, fusiles de asalto, subametralladoras, armas que no están disponibles para los civiles en Chile y nunca han estado disponibles para la venta para ningún civil. Entonces, querer culpar a las armas en manos de civiles del problema no es real y hay que buscar la solución. ¿Y cuál es la solución? Mejorar los controles fronterizos, dotar al Servicio Nacional de Aduana de tecnología. Hagamos una campaña fuerte de mejorar los controles aduaneros, los controles en nuestros puertos. Oye, el ejemplo más claro de esto son los fuegos artificiales. Los fuegos artificiales llevan 20 años prohibidos en Chile. Tal cual. Y eso no evita que cada día veamos más fuegos artificiales. Ahí, ¿quién está fallando? Está fallando el Estado en los controles en los puertos de Chile. ¿Por qué? Porque los fuegos artificiales todos sabemos que vienen de China y llegan en contenedores. Entonces, si el Estado sabe eso y no hace nada, el Estado está fracasando en su labor de dar seguridad a la gente. Perfecto, preguntémosle a la diputada, ¿pues está fallando o no, diputada Pérez, el Estado ahí? De todas maneras, yo creo que el Estado está fallando. Eso no quiere decir que el Estado fracasó y renunciemos a la alternativa. O sea, cuando uno estudia Derecho, el diputado Longton, otra cosa que tenemos en común, que somos abogados, cuando te enseñan las nociones del Estado, parte de una noción importante del Estado es justamente la institución que tiene el monopolio del ejercicio de la fuerza. O sea, cuando renunciamos a la idea de que el Estado logre controlar la violencia, logre controlar o hacerse cargo de la seguridad, o logre controlar, por ejemplo, el ejercicio de la violencia en términos generales, o sea, estamos yendo contra la idea misma de convivencia societaria, de establecer un país, una convivencia común. Entonces yo me niego a renunciar a eso, yo me niego a renunciar a la idea de que sea el Estado el que tenga la capacidad de cuidar a sus vecinos y vecinas. Que el Estado lo haya hecho mal hasta ahora, por cierto, y que hay que mejorar la política pública, por cierto, pero no por eso renunciar a entregar entonces la autotutela a los vecinos y vecinas y no entregarle al Estado la capacidad y la obligación de garantizar seguridad en todos los barrios de nuestro ¿Cómo le país. damos más atribuciones a la policía? Por ejemplo, a Carabineros, el presidente planteó aumentar la dotación en 40% y unos dicen, cuidado, no vaya a ser que volvamos a los famosos carabineros mármicos que se sacaban en 6 meses. En 6 meses. Que fue en los 90, que se produjo un gran aumento, pero ¿qué pasó? Que no fue de la mano con una buena formación. ¿Pero por qué? Porque se prometieron carabineros en la calle. Exactamente. Claro, y va de la mano con la reforma que el presidente está anunciando, la reforma carabinero. Entonces no conversarían ambas cosas, además, porque si uno quiere mejor carabinero, tiene que tener mejores formaciones, tienen que tener más tiempo de formación. Pero esto tiene que ir acompañado con la legitimidad del uso de la fuerza. Mientras la clase política no se ponga de acuerdo, principalmente la coalición de gobierno, en legitimar a nuestras policías respecto a su actuar, claramente que se va a ver mermada la seguridad, porque Carabineros, las Fuerzas Armadas, se van a ver restringidos en poder actuar con su poder de fuego legítimo cuando son puestos en entredicho, cuando son cuestionados reiteradamente o condenados ex ante. Entonces, lo que yo le pido al presidente y a la coalición de gobierno, primero, también avanzar en, juntamente con una reforma de Carabineros a las policías, un estatuto de protección de las policías, cuando son objetos de violencia, de atentados, que lo vemos a diario. Entonces, eso tiene que caminar de la mano, porque tenemos que legitimar el actuar de nuestras policías. Y conjuntamente con eso, esto no es ni de izquierda ni de derecha, dejar nuestros sesgos de lado y avanzar en proyectos de narcotráfico, de crimen organizado que hoy día están presentados en el Congreso. Está bien, la coalición de gobierno votó en un momento en contra, nunca es tarde para recapacitar. La seguridad es tarea de todos. No podemos actuar con sesgos políticos de quién, cómo nos protegen y de la forma de protegernos. Cuando las policías actúan, todos tenemos que salir a respaldarla. Cuando obviamente no lo hacen bien, todos tenemos que salir también en la misma línea, pero no podemos por simpatías políticas, porque mira, ¿sabes qué? A mí la policía, tengo un prejuicio, la policía generalmente pertenece a este sector político, yo no voy a salir a respaldarlo porque mi base ideológica me va a salir a rechazar. No, el presidente es de todo y todos los chilenos. Sí. Pero Eno Magniola decía que no queda otra que armarse porque la situación del país está tan desbordada que en realidad parece que ese es el camino. Entonces, ¿qué le contesta a usted? Yo creo que el camino no es armarse. Claramente el camino es que el Estado se haga cargo de la seguridad de los chilenos y chilenas.
Y si la gente quiere comprar un arma, un civil, para proteger a su familia porque se siente desprotegido, uno espera que se apliquen todos los filtros habidos y por haber para que la persona que compre esa arma sea una persona idónea, una persona pacífica y que no tenga riesgo de que esa arma lo utilice para un fin distinto. Y pongamos el foco en el comercio ilegal, en lo que decía el señor, en la internación de armas por parte en la frontera. Las armas que están utilizando la macrozona sur y que utilizan también en todo el país, en una armería, no las compran en una armería. Entonces, cuando el presidente hace una caricatura y nos compara con Estados Unidos, es obviamente un error. Y pero tiende también a confundir también a la ciudadanía. Ingeniería mayor para, si estamos hablando de esto, ingeniería mayor para Servicio de Impuestos Internos respecto a esta materia, pero también para la aduana. O sea, porque por alguna parte entra, porque no todas entrarán por estos sectores fronterizos no habilitados. Porque si no pareciera que el Estado no tiene dientes. O sea, claro, pues. Claro, ya si no habla también muy mal, ¿no? De cómo controlamos nuestra frontera. Enio, sabemos que usted ya se tiene que ir, pero solo decirle que ayer en un punto de prensa con la ministra del Interior, el director de la Policía de Investigaciones dijo textual: el 30% de las armas que nosotros requisamos de los delincuentes provienen de robos a particulares que la tenían debidamente registrada. Esa es una información que por lo menos entrega la PDI, no sé si usted la comparte. Mira, nosotros tenemos otro antecedente de que esa información es incorrecta y está falsamente abultada, porque las policías están tomando como en el contabilidad de las armas incautadas, las armas que son entregadas en forma voluntaria por la gente que quiere entregar sus armas en las comisarías. Entonces, ellos están tomando un arma que fue entregada en forma voluntaria, la están metiendo dentro de las incautaciones, lo cual es una cifra que está abultando lo que es correcto. Las cifras que tiene la Dirección General de Movilización son bien claras. Exactamente. Exactamente. Nosotros hemos propuesto varias formas de cómo controlar el tema de las incautaciones, de poder revisar bien de dónde provienen esas armas, porque existen muchas falencias cuando hace el control carabinero y la PDI de esas armas que son incautadas, porque no se revisa si esas armas fueron legalmente ingresadas al país o fueron ilegalmente. Hay formas de determinarlo que la policía no aplica esos controles. Y lo otro que quería agregar es... Perdón, está diciendo usted que las armas... está diciendo usted que las armas puede ser que provengan de estas mismas instituciones, de las policías, que muchas veces tienen que destruir todas las armas y no se destruyen todas. Bueno, han habido un montón de reportajes de armas, de las fugas que han habido de armas de que son entregadas, que iban a estar para destrucción y que son robadas en los mismos arsenales antes de ser destruidas. Lo otro es que no existe un control total de todas las armas que se manejan de parte de las policías y de las Fuerzas Armadas. No existe un registro único que yo pueda decir esta pistola es de Carabineros, esta pistola es del Ejército, etcétera. No existe una base de datos única que uno pueda registrar y saber si esas armas, porque esas armas, como no están registradas dentro de la base única, se toman como que si hubiesen sido armas ese es un gran problema o ilegalmente. Si decimos que son ellos mismos los que tienen que fiscalizar esa situación. ¿Te agregó algo? Yo no digo que esto sea una realidad, tienen que investigar, si evidentemente tendríamos que tener una prueba, pero si yo mismo me encargo de fiscalizar las armas que yo mismo tengo, o sea, la información que entrego después a la autoridad, ¿cuál es? Yo sé que esto no es una pregunta que usted me pueda contestar, Enio, porque esto es materia de inteligencia, supongo, ¿no? Pero ¿cómo llegan las armas que se usan en la macrozona sur por parte de los grupos radicales? Eso es contrabando, ese tipo de fusiles que estamos hablando de M4, M16, qué sé yo, son armas de guerra. Esas armas esas armas tienen dos orígenes. O son robadas en los cuarteles de la Fuerza Armada o son ingresadas ilegalmente. Mira, es querer tapar el sol con un dedo, el no ver una situación mundial, que el comercio ilegal de armas a nivel mundial es la mayor industria económica que existe en el mundo. El comercio ilegal de armas, de fusiles, qué sé yo, municiones, es lo que más genera recursos y utilidad en el mundo. Es el mayor negocio ilícito que hay. Entonces, eso es cuando se dice que las guerras son un tremendo negocio para algunos. Pero ¿cuánto cuesta una de esas armas que entra a Chile, diría usted? Para saber la capacidad económica que tienen algunas organizaciones, digamos. Basta ver un rifle de asalto en Estados Unidos, fluctúa entre 800 hasta $3.000, $4.000.
Ese tipo de que se han encontrado andan en ese valor, $2.000, $2.500, un tipo fusil, así que no es poca plata. los recursos que De se manejan traerlo, para poder adquirir ese ingresarlo, tipo de- todo eso contiene plata. Oiga, Ingresarlo. Enio, este tema es tremendo. Siempre estamos conversando con usted porque sabemos que este tema no se agota en una conversación, menos teniendo en cuenta el nivel de inseguridad que vive el país. Muchas gracias, Enio, por haber estado con nosotros una vez más. Gracias por la invitación, Mirna. Gracias. Buenos días. Francesco, la palabra es Ya, tuya. bueno, queremos invitar a los diputados a otra dinámica. A ver. Porque esto nos deja, por supuesto, muchas dudas. Y Se miran tenemos entre ganas- ellos, oye, se ponen medio No, no nerviosos. estaba preparado. Sí, nos ponen en dinámica y nosotros nos Lo que, pasa complicamos. es que, a ver, lo que pasa es que los temas son serios, son importantes, evidentemente. Aquí estamos hablando de plata, estamos hablando quizás de corrupción, de armas, de seguridad. Sí. Pero hay que jugar un poco también, pues si no hay que ponerse tan serio. Sobre todo que día Y los viernes, queremos dices tú. motivar. Yo empiezo a poner nerviosa. Los queremos motivar a salir mucho del el político y entrar en la persona también. Pero bueno, pero siguiendo con temas serios, tenemos siempre acá una pregunta en tu vida. Si las cosas o no se pueden. Ya. ¿Se puede o no se puede? Y ahí ustedes nos dirán si es buena idea, si se puede pero no lo recomiendo, en fin. Pero Ya. ¿se puede o no se puede? Miren, escuchen A lo ver. siguiente. A ver. Ya, ahí está la pregunta, ¿no? Se puede, ustedes la pueden ver aquí en grande. Tenemos una pregunta para usted. Don Andrés, no, mira así con cara, con los ojos grandes. Seguro me voy a pillar. Ya, Tranquila, la tranquila. pregunta es la siguiente. Ojo, No quiere partir ustedes la tienen que decirlos primero, antes, porque siempre uno quiere argumentar, darse la vuelta, Sí, no. ser laberíntico. ¿Se puede o no se puede? Y después argumentar. ¿Cuál es la pregunta para ustedes? ¿Es posible que la seguridad municipal porte armas de fuego? ¿Se puede? No, No se puede. no se puede. Las armas solamente. Las armas de fuego. Eso porque usted dijo que no, pues. Usted dijo que no se puede. Ah, ya, no porque esté mal la No se respuesta. puede. Ah, Tranquila, sí. Ah, yo voy a explicar por qué no se Bueno, puede. si usted sabe de tele, ya. Ya, ya. Ya, vamos. Son muchos años. ya. Son muchos Son muchos años. años. Ya, oiga, pero no se puede.